Bienvenidos al miércoles de investigación de plataforma digital Metodología, hoy miércoles 22 de noviembre de 2023, celebrando el Día Nacional del Psicólogo y de los Músicos en Venezuela. En esta oportunidad, una profesional excelente, intachable, brillante, que conozco desde hace muchos años, primero como comunicadora social y luego como psicóloga. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas LUC 2003, psicóloga 2013, hace 10 años, tiene posgrado en Gerencia de Empresas LUC 2008 y posgrado en Psicología Clínica de URU 2018. Luisana Verónica Jaime Pilar, bienvenida Luisana. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias a todos por invitarme a este programa, a este espacio que tienes para tus estudiantes y para todo aquel público interesado en conocer todas estas personalidades que entrevistas cada semana. Gracias, Luisana. Hoy te toca a ti. Tienes una cuenta poderosísima en Instagram, @psicorazones, para que la sigan en Instagram, donde además de mostrarte como profesional de la psicología, muestras tips, consejos, recomendaciones que son muy valiosos, muy útiles. Cuéntanos, porque te conozco como comunicadora, por supuesto, que nos tocó estudiar juntos, una excelente estudiante, una muchacha brillante, siempre esas cualidades para psicología, muy observadora, callada, de buen humor, nunca te molesta, nunca te considera muy ecuánime y muy en la parte emocional muy estable, muy calmada, muy serena. ¿Cómo fue la infancia de Luisana, brevemente? Bueno, Gustavo, la verdad es que cuando me preguntas esto de la infancia tengo muchos recuerdos, ¿no? La verdad es que, bueno, cada persona tiene una historia en particular que tiene momentos, vamos a decir, momentos de alegría, momentos de tristeza, pero creo que cada uno de esos momentos de alguna manera pues labra un poco eso que más adelante serás, ¿no? Fue de verdad que dinámico. Bueno, una familia donde, bueno, tenía mis padres y realmente éramos una familia de 4 personas, o sea, mi padre, mi hermana menor y yo. Eh, Lamentablemente, bueno, recientemente falleció mi mamá, quedó mi papá y mi hermana que, bueno, que está trabajando ahorita fuera del país. Y bueno, con respecto a la infancia tengo buenos recuerdos, o sea, recuerdo que estudié en varias partes, ¿no? Y creo que donde estudié preescolar, que fue en la Merced, yo creo que tengo mis mejores recuerdos, porque bueno, era un colegio que me gustaba muchísimo, en la ciudad de Maracaibo, y bueno, los eventos, los amiguitos, luego pues con las mudanzas que tuve varias mudanzas, y y eso implicó varios cambios de colegio, ¿no? Bueno, a la par, recuerdo que en algún momento mis padres tuvieron ciertos problemas de relación, eso implicaba otra mudanza, otro cambio por un tiempo, vivía en casa de mis abuelos. Entonces, bueno, esos cambios también implicaron también cambios de colegio, como adaptarme de nuevo, readaptarme otra vez. Y yo creo que te pudiera decir que recuerdo que en esa primera instancia, por esa situación, es que la primera vez como que visito un psicólogo o algo, ¿no? Porque sabes que cuando hay problemas de este, bueno, los niños también son afectados. Sin embargo, pues no, según lo que le dice la profesora que atiende a mi mamá, o sea, como que tranquila por tus niños, etc. Y bueno, luego después en secundaria, que comienza esto de pensar un poco en qué voy a estudiar luego en la universidad, recuerdo que estaba un poco indecisa porque me gustaban muchas cosas, ¿no? Recuerdo que en cuarto año se daba psicología. Cuando daba psicología, yo quedé encantada. Sin embargo, también tenía otros intereses. Me gustaba dibujar. Recuerdo que en ese entonces estaba la opción del diseño gráfico y esto, que a mi papá no le gustaba, porque decía, porque económicamente no iba a dar todo esto. Recuerdo que en ese momento me llevan otra vez al psicólogo, la orientación vocacional. Entonces pensamos, a veces los papás creen que cuando nos llevamos al psicólogo es para convencer al niño de lo que quieren los papás. Pero bueno, no le gustó la psicóloga porque como que
de alguna manera me orientó a que fuera por mi deseo, realmente mi deseo en ese momento. Y bueno, yo cuando recuerdo que en las pruebas, creo que un tiempo antes de ingresar a la universidad uno presentaba unas pruebas de admisión, pero entonces esas pruebas de admisión eran por dos etapas. Estaba sí, creo que era en la facultad, así, en la facultad de arquitectura y diseño gráfico, y las de la primera etapa yo las superé todas, pero ya en la segunda etapa que existían como un concepto más duro de lo que era el diseño, esa no la probé, entonces estaba buscando, bueno, alguna carrera que se pareciera, que tuviera algo del diseño, entonces ahí me hablaron de publicidad, porque bueno, cabe destacar que a pesar de que me gustaba la psicología, en ese momento como que no tenía los recursos económicos para estudiar en una universidad privada, que era donde la única universidad, probablemente la que daba psicología acá. Entonces, bueno, decidí optar por publicidad. Publicidad en ese momento estaba inscrita a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Sur y bueno, ahí comenzó un poco mi trayecto. Algunos se preguntaban, bueno, siendo de que desde pequeña me gustaba leer, claro, puedo destacar desde que yo aprendí a leer, que creo que mami fomentó en mí este amor por la lectura. Tenía como 4 años y medio, yo leía y escribía. Me dice, bueno, ¿por qué no te inclinaste por el área de la mención impresa o por la mención audiovisual? Pero un poco también me gustaba hacer algo así como entrevistas y estas cosas. Y yo decía, no, porque es que de eso, o sea, era como que yo sentía que necesitaba, o sea, no estaba orientada más a esa mención, sino algo que se pareciera a lo que a mí me gustaba producir. Pero, este, no vamos a decir que me desligaba, porque de alguna forma en la Escuela de Comunicación Social las menciones en algún momento se relacionan unas con otras. Entonces, sí, me tocó ver redacción otra vez. Bueno, para mí fue un paseo, ¿no? Ver materias como morfosintaxis del castellano y con profesores excelentes y exigentes además. Que bueno, que algunos me decían, no, esa materia, ten cuidado, porque yo ya la he pasado, la he tenido que estudiar varias veces. Pero no, recuerdo, yo decía, bueno, es que tanto me lo dijeron que todavía no se me olvida la nota que me dejó. O sea, yo saqué 17, excelente. Entonces, bueno, yo empecé por allí. Más adelante decidí hacer como esa, hice la formación, hice el curso de locución profesional también allí, aproveché esa oportunidad, luego hice la formación del posgrado como para tener una formación, ¿no? Que complementara lo que yo había hecho hasta ese momento. Comencé, vamos a decir, unos inicios breves en lo que fue la radio, o sea, con el contacto, y recuerdo que, bueno, a pesar de que no me desarrollé o tuve mucha experiencia dentro del área de la publicidad y relaciones públicas, me desarrollé más en las otras versiones que no. O sea, tuve un tiempo en el diario La Verdad. Claro, estuve en un departamento de proyectos educativos. Ok, tuve contacto, participé en talleres de periodismo escolar, también en algún momento, bueno, que yo inicialmente comencé ahí como correctora de textos, de estilo, y bueno, también participé en desarrollar, o sea, hacer notas sobre los proyectos educativos que nosotros teníamos y que estaban dirigidos al público infanto-juvenil. Entonces tuve un tiempo allí y también participé como redactora de una revista, de una fundación de acá de la ciudad. Y bueno, tuve algunas participaciones y en ese interín recuerdo que cuando yo llego a trabajar, que me queda un espacio libre de trabajar como medio tiempo, yo digo, ¿por qué no hacer lo que, bueno, siempre he querido, ¿no? O sea, estaba ahí como esa ilusión de estudiar psicología, que un profesor, recuerdo un profesor que me decía, no estudies psicología porque te vas a llevar los problemas con los pacientes a la casa, pero bueno, yo hice caso omiso de ese profesor, entiendo que eso implica una responsabilidad profesional porque cuando uno tiene un caso, sobre todo cuando ese caso llega y te preocupa, uno de los pilares que nosotros tenemos como profesionales es poder supervisar el caso. Si a ese caso nos toca, o hay probabilidad que tenga algo que ver con nosotros, con algo de nosotros, y por eso es que nosotros empleamos esto de supervisar los casos como una manera
manera también de ser responsables con lo que, esa historia que nos llega, que estamos atendiendo. Entonces, bueno, yo decido estudiar psicología en la URU. También fue, digamos, una etapa llena de experiencias positivas, conocí a amigos nuevos, mantenía también a mis amigos de la primera carrera, pero bueno, aquí hice amigos nuevos que todavía mantengo. Ya algunos colegas ya están fuera del país, pero todavía mantengo el contacto con ellos. Bueno, saludos, que están viendo tu entrevista hoy día. Bueno, una en especial que quiero saludar es a mi amiga, hermana y colega Stephanie Viche, que bueno, por allí ya está en Estados Unidos, y bueno, a quien le deseo mucho éxito y muchas bendiciones y sobre todo mucha salud para su mamá, que en este momento la está necesitando. Qué bueno. Luisana, con muchas cosas me conecto. Realmente la psicología a mí me apasiona también. Creo que si no fuera comunicador social, me hubiera ido también por la psicología. Ya creo que estoy ya grande para estudiarla, pero ¿por qué la psicología? Es una profesión de ayuda, una profesión muy bonita, muy significativa, porque viste la psicología como un campo para ayudarte a ti misma, para ayudar a los demás, porque siempre he visto a Luisana muy servicial, muy cercana, muy colaboradora, y te decía, pero es que, bueno, además que estás bella, que estás muy exitosa, pero mucho por eso, se quedó estacionada en el tiempo. Esa Luisana con la que yo estudié comunicación social, la misma muchacha, por supuesto, más empoderada, más segura, más madura, pero es la misma esencia. Y qué bueno que sea así, que tus estudiantes te deben admirar, te deben querer mucho porque más allá de la formación profesional que ha sido impecable, excelente como siempre, hay mucha esencia humana y con eso me quedo. ¿Cómo conectamos eso? ¿Cómo tú sientes que eso se proyecta a tu profesión, a la psicología? Bueno, con relación a tu pregunta, recuerdo que esta es una pregunta que se le hace con mucha frecuencia a mis colegas profesores a los estudiantes. ¿Por qué decidieron estudiar psicología? Y la respuesta más común en un principio es no, porque quiero estudiar el comportamiento humano, bueno, quiero, o porque La en conducta, la algún psiquis. momento hay un familiar de la casa que presentó un trastorno mental y bueno, me interesó estudiar acerca de eso, ¿no? O como una forma incluso, lo tienen algunos de decir, bueno, me interesa conocerme a mí mismo, ¿no? Yo creo que una de las primeras veces recuerdo, y no, sería como que, bueno, iniciar un poco el camino de la psicología, algo que me gustaba mucho, como me gustaba mucho leer, había unos test que dejaban, no, eres tal cosa, y uno empezaba, era como que un comienzo por Melancólico, flemático. allí, puede ser eso, entonces me interesaba como que conocer esa parte de los rasgos de la personalidad y me llamaba la atención y hacía test y era como un proceso que inicialmente fue como de descubrimiento, autodescubrimiento, ¿no? Como de esa búsqueda, pero además percibo que en cada persona que llega a estudiar psicología o la disciplina o la perspectiva también, o la corriente por la que se vaya, tiene que ver mucho con la historia de esa persona. Entonces, yo no sabía para ese entonces que lo que realmente me inclinaba a la psicología era el psicoanálisis, que es conocido como la psicología profunda, porque apunta un poco a estas causas, o esto que te mueve inconscientemente a hacer lo que tú eres, lo que tú haces, o sea, las palabras, los silencios. Entonces, bueno, yo entendí que, bueno, llegué allí un poco por eso, por todos los eventos bueno, de alguna manera he vivido hasta ahora. Como te dije en un comienzo, han habido momentos como de alegría, pero han habido momentos de tristeza o de sufrimiento que me han enseñado muchísimo y que también me ha permitido a mí tomar la decisión de hacer un recorrido en análisis para poder, bueno, entender qué es lo que me pasa, por qué me pasa, todavía me hago preguntas. Hay un momento donde algunos ya, cada persona tiene un recorrido distinto, ya se dejan de hacer como preguntas y ya es otro modo de actuar. Como dices tú, algo de la esencia está allí, pero estamos llenos de cambios, ¿no? De cambios, es como algo bastante dinámico, nos va enseñando. Y yo creo que, bueno, es importante conocerse
poco a sí mismo, ver lo que uno va atravesando en cada evento o situación, llámese un evento, una crisis incluso, para poder entender luego a un otro, entender o tratar de entender la complejidad humana, por qué le pasa a un otro y ofrecer también una mirada y una escucha. Y uno lo aprende desde ese recorrido. Más que, bueno, sí, no vamos a desmeritar la formación académica que es excelente y que es algo que es constante, que no se puede quedar allá, gradué, ya tuve el título, ya, no es todo. Hay que continuar en eso porque cada sujeto que viene a nuestra consulta, me refiero a la parte profesional, es un sujeto distinto. Pueden haber de pronto en internet se habrá filtrado alguna vez interpretación de una teoría, una frase política, pero cada sujeto es distinto y no lo podemos tratar igual a todos, porque la humanidad es diversa. Por eso yo considero que es importante tomar en cuenta la singularidad de ese sujeto que acude a la consulta. ¿Por qué se celebra en Venezuela cada 22 de noviembre el Día del Psicólogo? Porque sé que en honor a la patrona de los músicos, Santa Cecilia, se celebra el Día de los Músicos. Pero el Día del Psicólogo, ¿por qué cada 22 de noviembre se celebra? Sí, porque fue un 22 de noviembre que se decidió como una forma de homenajear a los primeros egresados de psicología de la Universidad Central de Venezuela, eso fue en 1960, y a lo de la Universidad Andrés Bello en 1961. Es como una forma de rendir homenaje a los primeros psicólogos del país. Entonces, bueno, en relación a ese homenaje, pues muchas universidades del país preparan actividades un poco para concientizar la labor del psicólogo, ¿no? En nuestro país, en cada región. Me parece que es muy importante enaltecer la labor del psicólogo, considerando las estadísticas que han habido de todo lo que significa la parte de lo que es la salud mental, como por ejemplo algunas personas atendiendo las estadísticas han presentado problemas mentales, tales como depresión, intento de suicidio incluso, tomando en cuenta que bueno, hay varios factores que predisponen a eso, ¿no? Y que queda de nosotros como psicólogos para seguir transmitiendo pues, esa forma, esa manera, como dicen algunos de mis colegas, pues, de ayudar o de alguna forma de fomentar el conocimiento para que entre todos podamos poner un granito de arena para poder llegar a ese, incluso a sectores que están desfavorecidos. Recuerdo que, bueno, un paciente con el que conversaba me decía que, bueno, en su localidad era muy difícil como acceder, ¿no? Porque, bueno, además de la consulta presencial, se tengo consultas online, y entonces en oportunidades me han contado los retos y desafíos, que no lo puedo poner en detalle porque es confidencial, Claro, un poco para darte luz de claro. que algunas personas pueden acceder más fácilmente a un servicio psicológico que otras y que queda mucho por hacer, no solamente por parte del psicólogo, sino una labor que nos compete a muchos representantes, incluyendo el Estado. Las ramas de la psicología, Luisana, para explicarlas para quienes no las puedan conocer, ¿cuáles son? Ok, bueno, dentro de las ramas que podemos, o que están dentro del pensum de la Universidad Rafael Urdaneta, bueno, hace poco un cambio de pensum, pero las ramas que podemos ver, por ejemplo, son la de psicología clínica, ¿no? Que está más orientada a lo que es el tratamiento de las enfermedades mentales, la prevención, diagnóstico, evaluación y tratamiento de estas. También tenemos la psicología organizacional, dedicada a fomentar el desarrollo del clima de los empleados, cada uno de, vamos a decir, de los elementos que conforman el personal de una empresa. Tenemos la parte de lo que es la psicología social, es decir, se considera como que, bueno, cuáles son las problemáticas más frecuentes que puede haber en una comunidad, cómo el psicólogo puede intervenir para hacer frente a ellas, por ejemplo, casos como abuso de sustancias ilícitas, casos de embarazo precoz,
aun cuando la pobreza no es una, vamos a decir, es algo que donde el Estado tiene un papel protagónico, también son personas que pueden llegar a deprimirse, a no saber qué actuar y cómo nosotros podemos intervenir en esas comunidades, ¿no? A través de planes, de charlas, como manera de prevenir y ayudar. Y bueno, te dije psicología social, organizacional, clínica, la psicología educativa también, la formación que se brinda. Bueno, tenemos psicólogos educativos que también trabajan en el abordaje de esos casos bueno, que ameritan, vamos a decir, del papel del psicólogo en los colegios, tanto para niños como adolescentes, ¿no? Digamos, hay un límite entre el psicólogo educativo y el psicólogo clínico, ¿no? Hay casos donde el psicólogo educativo puede como abordar el problema que se está presentando el niño, por ejemplo, pueden haber casos de acoso escolar, puede haber casos de problemas de aprendizaje, y puede abordar con charlas, conversando con los padres, con los niños, pero cuando detecta que hay un problema clínico en ese niño o ese alumno, su deber es remitir, en el caso, con un psicólogo clínico que lo evalúe fuera de la institución. Esas serían como las 4 menciones que son más frecuentes o las que se estudian dentro de la Universidad de Rafael Videla, pero hay muchas psicología deportiva, por ahí hay algunos colegas, ahorita no menciono los nombres, pero sí hay colegas que se dedican a esa área, o psicología hospitalaria, de la salud también por ahí. Pero bueno, digamos que yo hice el posgrado en psicología clínica, o sea, soy psicólogo clínico, pero también he tenido experiencia en la parte de psicología educativa. Tuve un tiempo en el colegio y fue una experiencia maravillosa para mí. Lamentablemente por factores ambientales tuve que retirarme, pero me parece que fue maravilloso porque yo quería a los niños y ellos me querían a mí. Entonces, fue una etapa breve, pero de mucho aprendizaje. Te brillan los ojos cuando dices yo quería a los niños. Realmente no hace falta las palabras porque los ojos hablan por sí solos, la esencia, como te decía. Y en ese querer a los niños, querer a los jóvenes, luego de que te gradúas con honores y que haces posgrado, te dedicas también a la docencia, a la investigación y extensión. Cuéntanos cómo Dios, yo siento que Dios, la misión de vida y la vocación toca tu puerta para la docencia. ¿Cómo llegó la docencia a Luisana? Bueno, la docencia fue como una oportunidad, yo creo que yo desde hace algún tiempo, o sea, tenía como esa espinita, por así decirlo, de dar clases. Fue como una oportunidad de trabajo que me llegó y empecé en la parte de lo que es el programa de iniciación universitaria, que es uno de los que lleva la universidad. Y bueno, luego de unos meses entró a la escuela de psicología, que para ese momento en el 2000, sí, empecé en el 2019, pero entró en psicología en el 2020, ¿no? Para ese momento. Antes de la pandemia mundial. Sí, antes de la pandemia, que en ese momento estaba el director Gilberto Zuleta, hubo como una transición, que bueno, lamentablemente falleció, en paz descanse, con esa profesora a quien le agradezco pues el haber entrado allí. Sí, fue un proceso porque comenzamos o sea, yo estaba dando clases presenciales y de pronto, bueno, llega la pandemia y eso representó como una revolución, un cambio de que, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Recuerdo esas primeras clases online, porque las clases online eran como tipo foro chat, o sea, era una cosa que vimos con el tiempo y no sabíamos, o sea, los alumnos profesores no sabíamos en qué momento iba a terminar esa etapa, ¿no? Entonces, bueno, el foro chat fuimos evolucionando a las videollamadas, incluso a los profesores se les dieron formaciones de cómo, bueno, cómo hacer las clases más interactivas, qué aplicaciones usar para que, bueno, ellos no se sintieran desanimados porque ellos venían, bueno, de sus clases presenciales y entonces ahora online, ¿no? Y después, bueno, cuando volvemos a retomar las clases presenciales, otro cambio más. Sí, de hecho, Plataforma Digital Metodología como proyecto de investigación, como proyecto académico, nace en pandemia, precisamente por eso, y comenzamos Foro Chat, por eso por lo que estás comentando, y luego en 2022 migramos al programa, al segmento, a la entrevista Plataforma Digital Metodología, para conversar
con profesionales valiosos, exitosos, brillantes como tú, que nos cuenten su experiencia y con el testimonial, con la conversación, con las experiencias, con las anécdotas, poder conocerlos más a profundidad. Luisana, como te decía, este proyecto es en positivo, es algo, como tú, feliz, dinámico, alegre, pero también tengo que tocar un tema porque el proceso sin querer ha salido a colación. Tú lo tienes, yo lo manejo, todos lo manejamos, nuestra audiencia también puede manejarlo. ¿Cómo le damos tip? ¿Cómo manejamos en una consulta breve que te pido quizás el tema del duelo? El tema de la partida de un ser amado, madre, padre, hijos, pareja, amigos, cómo llevamos todo ese proceso, porque una cosa es leerlo, hay excelente material por plataformas digitales, en libros digitales, libros impresos, pero otra muy distinta es vivirlo. Sí, yo he tenido pacientes, bueno, desde niños, adultos, en situación de duelo, ¿no? Pudiera decir incluso más adultos que niños. Y te diría que, bueno, que cada experiencia es distinta. Desde la psicología, por ejemplo, conocemos la fase de un duelo. Comienza para algunos desde la negación, donde el sujeto pasa por momentos también de mucha, evidentemente, mucha tristeza, ira incluso, ¿no? Hasta que llega un momento donde viene esto para algunos, la aceptación, que es lo que suele suceder en un duelo normal. Hay duelos que son más complicados de llevar, que va a depender también de la estructura de personalidad del sujeto y como qué recursos puede tener la persona para sobrellevar ese duelo. Yo te diría que cada pérdida es distinta, cada persona es distinta y que va a depender también un poco de su historia para poder saber si tiene los recursos. Cuando no los tiene, bueno, acude a un profesional. Pero desde el punto de vista de mi perspectiva, que es la psicoanalítica, puesto por escuchar al sujeto que se sienta, te diría, de una forma atendido, es como darle ese espacio para poder alojar ese sufrimiento, que él pueda hablar, que pueda hablar de esas emociones que experimenta, de lo que ha significado para él esa persona que ya no está. Y vamos a decir, la persona que ha sufrido este duelo, al hablar de esa persona es como tener un contacto o seguir, como mantener un poco ese contacto, pero de una manera distinta, ¿no? Y cómo se va luego a proyectar ahora su vida cuando esa persona no está, pero los recuerdos todavía siguen estando ahí. Pero es positivo hablar de esa persona porque muchas veces nos dicen profesores de la salud mental, de la psicología, de la orientación, nos dicen, no hables más de ella, no hables más de él. ¿Hasta qué punto es pertinente o no eso? Fíjate que incluso algunas personas, incluso no profesionales, pudieran decir, no, pero no llores, no. Ajá. Hay que darle espacio a él. Si es la persona necesita hablar, vamos a escuchar. No tenemos por qué reprimir algo que está allí. La persona necesita desahogarse emocionalmente. Todo lo que tenga que hablar. A veces, bueno, acudimos a consulta y nos damos cuenta que el paciente habla de lo mismo, con sus variaciones, una y otra vez. Pero eso se va a ir desgastando hasta que llega un momento donde la persona dice, puede percibir, el paciente te pregunta, ay, bueno, ¿en qué momento me voy a curar? ¿No? Pero él puede percibir puede percibir en algún momento que quizás ya superaba parte de lo que fue inicialmente esa pérdida. Pero hay que darle espacio a que esa persona hable, escuchar lo que tiene que decir, incluso escuchar también los silencios, porque habrá momentos donde uno quiere hablar y quiere hablar. ¿Cómo se escucha en ese silencio? ¿Cómo se hace inconsciente? En el momento, a veces se manifiesta con una lágrima, no querer hablar, ¿no? Incluso a veces el paciente puede notar un gesto del terapeuta. Okay. Inclusive a veces se presentan épocas de resistencia. El paciente tarda en ir nuevamente a consulta, luego vuelve, ¿no? También parte del silencio que hay después de que el paciente sale de consulta. Hay quienes dicen, Luisana, que son situaciones que no se superan por completo, que aprendes a vivir o convivir con ellas. Sí, es como una manera de poder acompañar a su sujeto
a que recuerde a esa persona y que recuerde a esa persona con, vamos a decir, algunas personas lo dicen, con lo positivo, incluso lo negativo que esa persona, lo que tú aprendiste de esa vivencia, lo que tú aprendiste de esa relación, pero a veces lo que queda es justamente lo positivo, las emociones que hubo en ese contacto con esa persona. Y bueno, digamos, la persona afectada empieza pues, o sigue su camino con ese recuerdo de todo lo que significó para ella y comienza a resignificar esa historia y a seguir adelante con el legado que esa otra persona le dé. Sí, lo importante es que siempre va a estar ahí. Otro tema sensible, medular, siento que como situación país, como venezolanos, como latinoamericanos, también tenemos que manejar el tema de las migraciones, el tema de la diáspora, manejarlo clínicamente, manejarlo con el respeto, con la ética, desde lo positivo o desde lo que podemos nosotros hacer para mejorar la situación, porque también nos ha tocado a todos y ciertamente es un tema que es muy sensible, muy delicado y que no se debe ni politizar ni se debe manejar desde lo emocional, sino más desde lo clínico, desde lo de ayuda, desde lo humanista. ¿Qué mensaje le podemos dar a todas las personas, incluidos nosotros, porque también nos toca? El hecho de tener parte de la familia fuera de Venezuela o del país, el tomar decisiones tan importantes como irse, como quedarse, que ambas son respetables y no hay que cuestionarlas. ¿Cómo manejar ese tema tan sensible, del que todos lo sentimos, pero nos cuesta hablar también? ¿Cómo manejarlo, Luisa? Bueno, la verdad es que es un tema bastante vasto, ¿no? Porque es tanto para el que se queda como para el que se va. Representa un cambio. Y también depende de la etapa de vida en la que se encuentra la persona que se queda como la que se va. Por ejemplo, para el adulto que se queda, el adulto mayor que se queda, esa representa la etapa del nido vacío. Los hijos se van, hacen una vida afuera, se van a proyectar y queda ese sentimiento como de soledad, ¿no? Una de las cosas que, bueno, que de alguna manera recomendaría, ¿no? Esta parte de poder mantener la comunicación, ¿no? Hacer un esfuerzo, quizás no sea como lo mejor o lo ideal, que siempre vamos a añorar ese contacto personal y humano, que trasciende más allá de una videollamada. Pero lo otro es, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora en este proyecto de vida que queda, con lo que nos queda? ¿Con qué otras personas quizás podemos asociarnos para seguir viviendo? El ser humano es un ser social, ¿okay? A veces pasa que, bueno, por depresiones o por otras situaciones la persona se aísla, ¿no? Pero ¿qué es lo que te mueve más allá de tus hijos, más allá de tu familia? ¿Qué es lo que te mueve en la vida? ¿No? Ese deseo, porque otras cosas podemos hacer cuando ya los otros no están. Los otros siguen estando, pero vamos a decir en otra dimensión, siguen estando allí. Y que bueno, hay que seguir cultivando esto del afecto y la comunicación, es muy importante porque bueno, dentro de todos los temas que podemos ver en la migración, bueno, los que salen también atraviesan el duelo. Entonces, a veces es un doble duelo, porque se van del país y luego regresan otra vez. A volverse a adaptar, a hacer un cambio. Y sobre todo esos papás que han tenido que dejar a los hijos acá, después creo que todavía este, más significativo en el sentido de que experimentan pues, mucha tristeza, ¿no? Tener que dejar a los hijos por poderle ofrecer otros recursos. Es la solución que en ese momento ellos vieron y que bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir luchando para que ese reencuentro se dé nuevamente, ¿no? Entonces no es fácil, no es para nada fácil, es muy sensible. Para algunos lo, vamos a decir, lo sobrellevan, es como se hace más llevadero, pero para otros implica luchas, desafíos, de repente encontrar que te vas por el país y pensabas que ibas a tener un familiar que te recibía y luego ese familiar, en algunos casos, ya no te quiere ver más en la casa, eso le ha pasado a algunas personas. O bueno, ese amigo que te iba a recibir también te cerró las puertas, ahora qué vas a hacer. Entonces, es ver la realidad de todo lo que ha tenido que sufrir el venezolano que migra y bueno, otros también, otras personas que vienen, también otras personas que vienen. Decisiones como esas, Luisana, se toman desde la razón o desde el corazón. ¿Qué A recomiendas tú? veces, bueno, este tipo de decisiones tan importantes que deberíamos
bueno, no deberíamos, pero es algo que es bastante particular de cada uno, sí considero que es prudente pensarlas muy bien, ¿no? Sin embargo, a veces la realidad del venezolano, ¿no? Sobre todo la realidad socioeconómica, es tan fuerte que a veces la emoción prima más. O sea, como que bueno, encontrar la ayuda para un familiar que está enfermo, entonces a veces gana más el impulso. Pero bueno, creo que si privada la emoción, también es importante tener en cuenta que en donde estemos todavía tenemos oportunidad para pensar y reflexionar sobre esas decisiones tomadas. Para cerrar, Luisana, bueno, gracias por la atención, gracias por la habilidad. Te saqué de clase, de tu clase de psicología en la Universidad Rafael Urdaneta, donde soy brillante profesora, y realmente nos estoy muy orgulloso de ti, muy complacido. Y te decía que la esencia está allí siempre, que la parte espiritual, la ayuda, la vocación y la esencia tan bonita que tiene. Y siento que eso también, la calidad humana, eso quiero resaltarlo, es algo muy en alto. Sea la profesión que tenga siempre, que la calidad humana brille, más allá de las palabras que podamos emitir. Para finalizar, tus tips, tus recomendaciones en estos temas, porque quizás tocamos temas que, o sea, tuvimos como más emocional en la entrevista, tocando el tema del duelo y la migración, que son temas sensibles y que con profesionalismo como tú lo has hecho, siento que lo tenemos que tocar, pero para ya ir a un nivel un poquito más alto y cerrar en positivo, cómo preservar la salud mental, tus tips para, bueno, todos estos temas que son parte de la vida a día, pero que podemos superarnos, no quedarnos anclados en ese proceso de duelo o esta migración, sino superarnos, ver como un nuevo comienzo, un nuevo cambio en la vida y que más allá de lo que hagamos, siempre hay soluciones, siempre la vida es lo primero y con ese mensaje quiero que nos quedemos, que para todos los que nos están viendo, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, que siempre hay un mensaje, siempre hay más allá una solución. Al final del túnel, que puede a veces parecer un poco oscuro, siempre hay una luz que te da una señal de hacia dónde continuar. Tips, recomendaciones sobre cómo hacer ejercicio, alimentación, llevar una vida sana, poder seguir los procesos adelante porque, pues eso también te lo decía, vemos que hay personas como que de repente bajan su nivel, mientras que otras que, bueno, en situaciones de crisis, situaciones de toda índole, pero que su esencia permanece, como la tuya, por ejemplo, cómo seguir siendo feliz, cómo seguir siendo positivo, cómo seguir siendo optimista, a pesar de las vicisitudes que el camino pueda presentar. Yo creo que eso está muy conectado también a los valores y principios que forman parte de nuestra historia, ¿no? Creo que una de las cosas fundamentales es aprender a conectar con tu propio deseo. Muchas veces los deseos que nosotros pudiéramos tener en algún momento de nuestras vidas son impuestos por los demás. Por ejemplo, he tenido estudiantes que dicen que esta no era la carrera que yo quería estudiar y se sienten infelices, ¿no? O sea, aprender por allí de qué es lo que yo quiero, qué es lo que deseo yo hacer en esta vida, ¿no? Por supuesto, otras recomendaciones tienen que ver con poder analizar un poco cómo está el estado de salud, porque si no tengo un buen estado de salud físico, probablemente vaya conectado con también no tener un buen estado de salud mental. Muchas veces va conectado revisar los hábitos alimenticios, de sueño, y si la persona realmente considera que a pesar de incluso tener contactos sociales de personas aliadas que puedan ayudarla, que puedan escucharla cuando esté pasando por una situación triste o una situación que en verdad lo sobrepase, buscar ayuda profesional. Ayuda profesional y conectar también con esos valores, con esa esencia humana que dices tú, los valores, la esperanza y preguntarse, qué cosas puedo tener a la mano o si no las tengo, cómo puedo construir yo para hacer algo distinto con la vida. Sí. Cuéntanos, para saber también sobre Psicorazones. La pueden seguir en su cuenta de Instagram como @psicorazones, una cuenta, como decía al principio, poderosa, muy valiosa, Luisana, porque además de estos contenidos personales, veo contenidos motivacionales, inspiracionales y de ayuda para todos. Sí, realmente la cuenta tiene ya algunos años y aproximadamente como tal vez 8 años ha pasado por cierto, vamos a decir, cierta evolución, cambio que tiene que ver
bueno, con la corriente psicológica que que tenía antes, la que tengo ahora, pero sí, generalmente trato de dejar un aporte. Se llama, bueno, arroba sin corazones. ¿Por qué sin corazones? En principio era porque quería dar como razones un poco para que tiene que ver con ese deseo, con esa parte de seguir adelante, ¿no? Pero al mismo tiempo, como la palabra tiene esto de corazones, me dirijo a Ajá. corazones, he Y hecho un mucho corazón énfasis en tu pecho. mucho énfasis en este Divino. tema de las relaciones sentimentales, las relaciones de pareja, esta parte del amor, el amor, el desamor, creo que es uno de los temas con los que más frecuentemente me conecto. Entonces, sí he tratado en algún momento otro tema, sí, por supuesto, porque son más reflexiones, más preguntas que dejo, pero en algunos momentos pues me dirijo más a todo esto de los temas del corazón. De ahí un poco mi palabra y viene la palabra el término de mi cuenta. Y bueno, me pueden contactar por allí, me pueden escribir a mensaje privado, Ok. también a mi número de teléfono que es el 0424-689-2195. Sí, bueno, Vamos a algunos repetirlo, deseen. por favor, para que lo escuchen. Igual se lo podemos facilitar quienes lo quieran. 0424-689-2195. Muchas gracias, Luisana Jaime. Quiero cerrar con lo del corazón, con lo del amor. Realmente me quedo con esa muchacha, porque hoy comenzamos con la profesional de la psicología, celebrando Venezuela, el Día Nacional del Psicólogo, pero también me quedo con tu esencia humana. Le doy gracias a Dios por haberte conocido, por haberte cruzado en mi camino, y porque realmente esa muchacha, como decía, que estudió comunicación social, que estaba en esa búsqueda de su camino personal, espiritual y profesional, lo encontró, y porque continúa esa esencia, porque continúe, y porque, como tú lo dices, el amor, el corazón, porque nos simboliza siempre con el corazón, pero es realmente sobre el cerebro, sobre las emociones y sobre el amor que proviene de Dios, que tú lo irradias y que traspasa las pantallas. Ese amor que de repente se puede convertir en una persona, pero que proviene de la persona principal que nos dio la vida, que es Dios. Gracias por estos aportes, gracias por sus corazones, gracias por esta conversación tan bonita, tan amena, tan inspiracional, tan motivacional, tan cercana, tan de ayuda, que sé que va a ser para muchas personas que están escuchando y que valoran la importancia de la psicología, más allá como ciencia, también como conducta humana y como conocimiento que nos permite ayudarnos a nosotros para poder también ayudar a los demás. Gracias por su atención, gracias por sus aportes. Cualquier comentario, duda, pueden hacerlo por las plataformas digitales y estamos en contacto hasta un próximo encuentro a través de la plataforma digital de metodología, que es algo más que investigación. Hoy es psicología, hoy es el estudio de la conducta humana y conectar con la esencia, con Dios, con la espiritualidad y por supuesto con la ayuda, que es al final lo que nos envía ese mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Hay un profundo contenido humano allí, un contenido de aceptar, de tolerar, de respetar la esencia humana y de continuar adelante y de apoyarnos unos a otros. Feliz tarde, feliz noche, según el horario en el que estén viendo esta entrevista. Gracias por darle clic y hasta el próximo encuentro. Gracias.